bien, hoy nos corresponde Hechos capítulo 15 del versículo 6 al 21. Sin embargo, solo voy a leer un solo versículo. ¿Por qué razón? Porque tenemos varios versículos para estudiar. Hechos capítulo 15, versículos del 6 al 21. Muy bien. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Solo quiero entrar con este versículo. Ahora, hace 8 días yo les dije algo que es muy importante. Muchos de nosotros llegamos por primera vez a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia y decimos, wow, estamos llegando a la iglesia del Señor, ¿qué es lo que estamos considerando? Lo que estamos considerando es algo muy importante. Llego a un lugar. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para adorar a Dios, para presentar nuestras ofrendas, nuestras oraciones, para presentarnos delante de Él, para conocer de Él, pero también para ser amados, consolados, para llenarnos de esperanza. Realmente las iglesias bíblicas, ese ha sido siempre el propósito. Desde el Antiguo Testamento, Dios hizo algo extraordinario: convocar a su pueblo. Y donde está su presencia es donde se presentaban ofrendas. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que nosotros nos presentamos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice que ese es nuestro culto racional. Por eso que es irracional que usted esté aquí queriendo aprender de Dios con el celular encendido, o revisando el WhatsApp, o revisando el Facebook o el Instagram. De hecho, ¿por qué razón? Porque no me ofenden a mí, ofenden a Dios. Y eso es algo importante. Sin embargo, hace 8 días, en el capítulo 15, del 1 al 5, yo les dije que la iglesia está conformada por personas muy especiales. Danielito, ¿tú te acuerdas con qué persona está conformada la iglesia? El pastor, la iglesia. Sí, es Danielito. La próxima le pregunto a Nathan, no se preocupe. Pero, ¿por quién? Está conformada así, hay pastor, ¿qué más? Están los ancianos, están los diáconos, están los miembros de la iglesia, la congregación. Pero todos ellos tienen un común denominador. Ustedes saben que en matemáticas, en fracciones, hay un número arriba y un número abajo. El número arriba casi siempre es diferente, pero abajo hay un común denominador. ¿Sí? Uno dice, en matemáticas, eso hace que la operación sea operaciones homogéneas. Listo. Arriba del numerito, entonces está el pastor, los ancianos, los diáconos, los miembros de la iglesia, los visitantes a la iglesia. Pero debajo hay un común denominador. ¿Qué es lo que nos hace común a todos, Maiquitos? Que todos somos cristianos. Muy bien, pero somos cristianos porque creemos en Cristo, pero hay algo más común: todos somos pecadores. Y yo les decía que a veces nosotros, cuando venimos a la iglesia, pensamos vamos a ir a un lugar de paz, donde todo el mundo nos va a saludar, qué chévere, donde no, cero problemas. El mejor lugar para ser santificados es la iglesia. ¿Por qué razón? Porque acá vamos a encontrar todo tipo de problemas, ¿sí? Y si de hecho usted es el único que no tiene un problema, pues acá lo va a encontrar. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores. Acá el Señor va a permitir que nosotros seamos santificados. Sin embargo, con todo esto dicho, pasa algo extraordinario. Dios llamó personas para que estén al frente de la iglesia, no porque sean mejores que ustedes, ni tampoco peores que ustedes. Recordemos, en fracciones hay un número arriba y un número abajo. Todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos cristianos y somos pecadores. Pero arriba todos tenemos funciones diferentes. Funciones diferentes. Y no son funciones de valor. Dios llamó a algunas personas
de manera temporal para el cuidado de su iglesia. Acá dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos. ¿Por qué se tenían que reunir? Si usted sabe, nosotros estudiamos la Biblia versículo a versículo. En Hechos 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Hay algo que pasa. A veces uno tiene una religión de nacimiento y uno dice, esta religión es la religión que salva. ¿Por qué? La mayor parte de las personas que tienen esa concepción es porque sí. Mi mamá, mi papá, mis abuelitos, todos creyeron y todos murieron de esa manera y esta es la religión que salva. Los judíos tenían un pequeño problema. ¿Saben cuál era el problema? Que ellos pensaban que era la religión que salvaba. Fuera de ellos no había ningún salvo. Y ellos estaban tan apegados a esa enseñanza que ellos decían, siendo ya cristianos y perteneciendo a una iglesia cristiana, ellos tenían una opinión. ¿Saben cuál era su opinión? Primero, cualquiera que va a creer en Cristo tiene que ser judío y luego tiene que creer en Cristo. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen unas tradiciones. Y hay tradiciones que nosotros tenemos, que las tenemos en muy alta estima. Por decir, para los latinos, el festivo es una tradición. Tengo que viajar, tengo que descansar, tengo que salir. Eso no solamente pasa en Colombia, pasa en todos los países del tercer mundo. En los países del primer mundo, los festivos por lo general hay que trabajarlos. ¿Por qué razón? Porque la gente allá no vive del turismo propiamente de esa manera. Pero es una tradición. Yo les pregunto, ¿ustedes han viajado en festivos? ¿Y han descansado? No. Miren, cuando uno viaja en festivo pasan algunas cosas. Uno gasta más, produce menos. Uno se cansa más y descansa menos. Porque uno donde realmente descansa es en su camita, con su esposita para los que están casados, y los que no están casados será con la almohadita. Es el yo con yo. ¿Sí? Yo me quiero. Bueno, yo no soy soltero, yo soy casado, entonces por ahí está mi almohadita. Mi esposita, perdón. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Hay tradiciones que valoramos demasiado. Lamentablemente en nuestro país, en Colombia, los festivos como Semana Santa, Navidad, fin de año y algunas festividades religiosas no cristianas, pero todo el mundo las celebra. ¿Por qué razón? Porque es una tradición. Y muchas de ellas se convierten en tradiciones familiares que hacen mucho daño a la iglesia del Señor. Los apóstoles estaban enfrentando una situación de estas, porque habían personas que se llamaban cristianas dentro de la iglesia que decían, es mucho más importante hacer esto y luego vamos a ser salvos. Y hay algo muy interesante. Recuerden que la Biblia tiene dos tiempos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Uno a veces no lee el Antiguo Testamento porque dice yo no lo entiendo. Pero en el Antiguo Testamento está la base del Nuevo Testamento. Dios le había dado una señal al pueblo de Dios para que ellos supieran que eran el pueblo del pacto. ¿Ustedes saben cómo se llamaba esa señal? La circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Sacar un pedacito de carne del hombre cuando era niño a los 8 días de nacido. Y todos pertenecían al pueblo de Dios y el no circuncidado estaba fuera del pacto. Ellos no habían entendido que Cristo en la cruz había pagado totalmente por todos nuestros pecados y todas las señales de sangre y de dolor habían terminado. Pero ellos querían ser cristianos sin dejar de ser judíos. Ahora, no existen judíos cristianos como religión o como fe verdadera, o lo que hoy están diciendo como judíos mesiánicos.
Eso no existe. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque el cristianismo es totalmente diferente. Te quita la esclavitud de la ley y las demandas de la ley. ¿La salvación es por obras o por gracia? Por gracia. Por gracia, ¿qué significa? Que la salvación es un regalo de Dios. Hoy tú crees y estás automáticamente salvo. Automáticamente Dios te ve como tu hijo, como su hijo y coheredero en Cristo. ¿Qué estamos esperando? Que este tiempo se acabe para recibir nuestra herencia. Entonces miren lo interesante. Los 5 primeros versículos nos muestran que habían personas dentro de la iglesia que siendo cristianos no perdían sus tradiciones. Y eso es un gran problema. Hoy en día, en el 2023, tenemos muchas tradiciones familiares, de crianza, nacionales, que afectan a la iglesia y el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, Jesucristo es mi Señor, pero no obran en coherencia a lo que dicen. Cuando yo digo que Jesucristo es mi Señor, ¿qué estoy diciendo? Él es el dueño de mi vida. ¿Qué significa eso? Voy a hacer un ejemplo. Acá está don Jaime, él trabaja con ingeniero. El ingeniero le dice, lo veo el martes a las 7 de la mañana, ¿usted a qué hora llega? ¿Está diciendo verdad o mentira? Porque acá está su esposa, están sus hijos, están todo... No, él llega, él se va temprano. Él no es capaz de dejarle esperando al Señor, ingeniero. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos contratistas o tenemos empleadores, de acuerdo a como los respetamos y los queremos, y también nos conviene, nosotros somos puntuales. ¿Qué significa que Jesucristo sea mi Señor, que Él es el dueño de mi vida? Que Él me va a dar nuevos principios, nuevos valores, nuevas verdades para que yo camine en ellos. Y les voy a decir algo interesante. Dios dejó personas idóneas para que asuman la labor de veedores, de obispos. La palabra obispo significa alguien que vigila. Por decir, ahorita estoy vigilando a Juan David. ¿Sí se dan cuenta? Ya él ya sabe que está siendo vigilado. Y cada uno de ustedes, ¿por qué razón? Porque eso hace la tarea del obispo. Esta situación se había convertido en un problema, dice en los primeros 5 versículos, lo cual trajo una querella, una contienda, una discusión, un altercado. Y dice la Biblia que no fue muy pequeño. Hubo 2 personas a las cuales no se respetaba mucho, pero Dios los había puesto para que enseñaran en la iglesia todo asunto de fe. Y aquí está Pablo y Bernabé. Dice, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, o sea, hubo un gran desacuerdo. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y a alguno de ellos. Ahora, yo qué quiero que aprendan. Cuando usted entra a la iglesia, vea a todos los hermanos y todos en dignidad somos iguales. Pero en llamado todos somos diferentes. ¿Por qué razón? Porque tenemos tareas diferentes y no debemos pretender usurpar la labor el uno del otro. ¿Cuántas iglesias ustedes ya han escuchado en Hechos, a partir desde Hechos 1 a Hechos 15 que hemos mencionado? Hemos mencionado que hay iglesia en Antioquía de Siria, en Listra, en Iconio, en Antioquía de Pisidia, en Chipre. ¿Señor? ¿Perdón? Perge, muy bien, y en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Esto es algo importante. Ahora, ¿cómo funcionan las iglesias? Hay hermanos en la iglesia, y Danielito estaba diciendo bien, porque nos decía, hay ancianos en la iglesia. Ahora, cuando hay problemas, ¿quiénes son los que resuelven los problemas en su casa? Pero yo conozco casas donde convocan
al papá, a la mamá, a los hijos, al perro, al gato y al ratón. Y eso se forma un problemón. ¿Por qué razón? Porque Dios en el hogar solo dejó a papá y a mamá como autoridades. Por eso es un problema cuando uno tiene un hijo ya mayor, ya adulto, que no se sujete a la autoridad de su papá o a la autoridad de su mamá. ¿Por qué razón es un problema? Porque va a querer usurpar la autoridad de ellos poniendo su punto de vista como si fuera algo determinante. Ahora, no es que no valga su punto de vista, su punto de vista es muy valioso, pero él está bajo autoridad. ¿Por qué? Porque a Dios, ¿a quién le va a pedir en el hogar cuentas? No, al papá solamente, no a la mamá. Está confundido. ¿Por qué razón? Porque el hombre es cabeza del hogar. Ahora, ¿quiénes son autoridades en el hogar? Papá y mamá. Pero la mamá tiene una autoridad delegada. Por eso la Biblia dice, si alguien desea obispado, buena obra desea, pero debe gobernar entre los aspectos muy bien su casa. Esta es mi introducción para yo decirles algo muy importante, porque es ahí donde arranca el versículo 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. El título de nuestra meditación, de nuestro sermón de hoy, es reunidos. Pero no están reunidos todos, queridos hermanos. Acá están reunidos los apóstoles y los ancianos. Ahora, yo quiero aclarar algo. En este tiempo se reúnen los apóstoles y los ancianos porque existían los apóstoles. Hoy en día no existen los apóstoles. Johan, ¿por qué no existen los apóstoles hoy? ¿Ah? No, sí, señor. ¿Por qué no existen los apóstoles? ¿Cuántos apóstoles dice en la Biblia que hay? 12. ¿Por qué no hay apóstoles hoy en día? Ya se murieron. No hay, ¿sí? O sea, el título de apóstol no se podía heredar. No hay sucesión apostólica. Porque la Biblia dice que los apóstoles tenían unas particularidades especiales. Tenían que haber estado con Cristo, haber sido enseñados por Cristo, haber testificado la obra de Cristo. Y cuando murió Juan, el apóstol, el último, murieron los apóstoles, pero ¿qué sí quedaron? Los ancianos. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el título del sermón? Reunidos. Punto 1, los ancianos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque aquí en la iglesia no le van a dar o no le van a pedir cuentas a los hermanos que son miembros de la iglesia o que visitan la iglesia, sino a los ancianos. Porque acá hay una idea muy particular en la iglesia. El único que parece que no puede faltar en la iglesia es el pastor. Y la Biblia ha dado un mandato. Cuarto mandamiento, Karina. Acuérdese. Bueno, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el día séptimo es un día que debo de apartar, guardar. Ahora, ese es un mandato para todos los cristianos, pero particularmente la Biblia llama a los ancianos. Y miren, acá surge un problema en la iglesia, y parece ser que es en la iglesia de Jerusalén. Y hay un gran problema. ¿Por qué razón? Porque habían hermanos fariseos, de esos que a veces uno tiene dentro de la iglesia, que son feos, pero feos por su corazón. No piensen que feos por otra cosa, porque les gusta enseñar y hablar bajito o a la espalda de las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Se puede hacer en pareja. O sea, hay matrimonios que son especialistas, se ponen de acuerdo para hablar del pastor. Nunca le dicen,
¿Cómo así, Michael? Nunca le dicen, pastor, mire, tengo esta preocupación, tengo este problema, no. Suponen, asumen, dicen y llegan a conclusiones que toman como ley o presumen. No, yo siempre les digo, pregunten. Hay personas, aquí dice la escritura, que eran fariseos que estaban diciendo que si no se circuncidaban, ¿qué iba a pasar? No iban a ser salvos. Y la Biblia, todo el evangelio que hemos visto, por lo menos desde Hechos 2, cuando fueron investidos con poder, ellos que empezaron a predicar lo que hace un rato nosotros decíamos: cree en el Señor Jesucristo y todos tus pecados son perdonados. ¿Hay algo que hacer más? ¿No? Bueno, hay que poner atención por lo menos, ¿cierto, Marquitos? Eso. Y bautizarse, y asistir los domingos, y leer las escrituras, y orar. Pero para ser salvo, ¿qué debo hacer? Solo creer en Cristo. Y toda la interpretación que hizo Esteban, que hizo Pedro, que hizo Bernabé, que hizo Pablo, toda predicación tenía que ver con Cristo. Dios salva personas que añade a una iglesia local. Miren, yo quiero que aprendan algo importante. Para ser enseñados. ¿Por qué? Porque normalmente su vida es un caos. ¿Por qué nosotros sufrimos tanto? Porque nosotros no ajustamos la Biblia. ¿Sí? No nos ajustamos a la Biblia. ¿Qué hacemos? Que la Biblia se ajuste a mí, a lo que me conviene. ¿Para qué más son traídos a la iglesia? Para ser corregidos, instruidos, con un solo fin: preparados para toda buena obra. Yo les pregunto, ¿ustedes se han hecho esa pregunta? Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Usted pudiera decir eso? ¿Cómo se examinaría? Porque hay algunos que son especialistas y dicen, no, pero es que yo soy buen esposo, buen padre, buen vecino, buen trabajador. Mejor dicho, ¿qué haría yo sin mí? ¿Es en serio? Pero eso es lo que asumimos todos. Pero Dios dice que cuando llegamos a Cristo, llegamos traídos del mundo de las tinieblas, de la oscuridad, del oscurantismo, de la ignorancia. Y tenemos que ser enseñados. Y para ser enseñados pasa mucho como este vaso. Normalmente todos venimos llenos o vacíos. No, llenos de pura basura. De mentiras, de tradiciones, de costumbres. El Señor Jesús dijo, vayan, prediquen y hagan discípulos. Alguien que hay que discipular, alguien que hay que enseñar, hay que decirle, este no es el camino, este es el camino. Y cuando uno discipula, no discipula porque sepa más, discipula porque Dios lo llamó a discipular y porque uno está aprendiendo con los discipuladores. Mientras más difícil sea la corrida, mejor es, ¿cómo es? Mientras más difícil es el toro, mejor es la corrida. Pero aquí, ¿qué pasa? Que todos nos estamos santificando unos con otros. Yo quiero que nosotros hoy consideremos que el Señor nos está haciendo pensar y meditar. Llegamos a la iglesia y no vamos a encontrar un lugar bonito. De hecho, es un lugar terrible. Por dos razones. Primero, porque está la presencia de Dios. No hay un lugar en la Biblia donde diga que la presencia de Dios está y todo el mundo se sintió así como, ay, wow, mire, está Dios, qué chévere. ¿Se acuerdan cuando Isaías vio a Dios? ¿Qué exclamó él? Ay de mí, estoy muerto. Moisés, miren, cada vez que alguien vio un reflejo de Dios, pero no, aquí pareciera que está Chuchito lindo. No es en serio. Llegan tarde, son irreverentes, no ponen atención. Ahora, no es por mí. No es por mí. Estamos adorando a un Dios santo, justo y verdadero.
Y yo quiero que nosotros consideremos, si yo no les enseño esto, fíjese que a quién Dios va a llamar la atención es a mí. Es que aquí no venimos a hablar con el amigo, con el parcero, con el compañero. Compa, ninguno de esos. Está Dios presente. Y es algo interesante. ¿Y saben por qué también es terrible la iglesia? Porque con las personas que yo me siento, ¿sí? Michael está al lado de un ser que él ama mucho. Es su esposa. Pero ella es una mujer pecadora. ¿Cómo es cuando está peleando? Linda, hermosa, querida. ¿Usted quisiera estar en los brazos de ella? Y ella seguro haciendo así, secando un trapero. Somos pecadores, mis hermanos. Y yo que quiero que comprendamos que Dios nos puso en una iglesia con un propósito para ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos con un solo fin: vivir para el Señor, preparados para toda buena obra. Miren, voy a leer algunas citas bíblicas para que entendamos esto. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es que no es suficiente solo creer en Cristo. Yo hoy creo en Cristo y quiero ser una nueva criatura. ¿Cómo yo sé que soy una nueva criatura? Cuando yo estoy dentro de una iglesia. Es que Dios no me salvó para que yo sea un hongo filosófico, religioso. No, yo tengo que dar cuentas a mi vida. ¿Y cómo doy cuentas? En este lugar. Es que yo no soy dueño de mi vida. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? El Señor Jesucristo. Si yo doy un paso, Dios lo sabe. ¿Y cómo yo informo? A la iglesia. La Biblia dice que Dios es el que añade a los que van a ser salvos. Alguien que ha creído en Cristo, que quiere que su vida cambie, que quiere comenzar hoy de nuevo, tiene que empezar a orar: Señor, necesito una iglesia, porque esa iglesia será mi familia y en la eternidad estaremos entre nosotros. Yo no creo que nos va a poner con San Agustín de Hipona. ¿Quién será ese? Bueno, yo sí sé quién es teológicamente. Un gran escritor bíblico del siglo IV, ¿cierto, diácono Mario? Él por el 380 y tantos estaba escribiendo. Amados hermanos, Hechos 5:14: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Todos ellos, y miren, voy a leer un texto que ustedes ya conocen, pero es para sustentar lo que yo he dicho. Según de Timoteo 3:16, 17. Después de que Pablo le recuerda a Timoteo cómo fue criado, cuál es el resultado de su crianza, y que él es un pastor y que no tengan en poco su juventud, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, si usted es cristiano, no vaya a pensar: es que yo llegué a la iglesia y soy algo inaccesible, cerrado. Es que mi vida es privada. No, señor. No, señor. Su vida no es privada. Nosotros no somos privados. Nosotros, la Biblia dice, somos cartas abiertas, leídas por todos. ¿Por qué razón? Porque estoy dando cuentas a Dios de lo que Dios está haciendo en mí. Porque cuando yo tengo cosas privadas, secretas, yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan por qué uno tiene un secreto? O sea, Lorraine, si tú descubres un secreto de Michael, tú querías: ¡uy, wow, qué chévere! ¿No es cierto? No, uno a su cónyuge uno no le perdonaría un secreto. Y los hijos, ¿por qué guardarían secretos a sus padres? Ok, es el mismo principio.
La Biblia dice que nosotros cuando llegamos acá tenemos que abrir nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene la palabra de Dios te dice qué está bien, qué está mal, qué hay que ajustar para agradar al Señor. ¿Sí me comprenden? Si yo no sé cómo proceder, yo tengo que preguntar. Y Dios puso personas en la iglesia para esa tarea, que dicen que usan la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy tenemos que recordar que la iglesia es la familia de Dios, y Dios ha llamado a todos nosotros para ser enseñados, instruidos, corregidos, exhortados, incluyendo los pastores, los ancianos y los diáconos. Por eso en la iglesia no hay un pináculo de autoridad. Ustedes dicen, no, es que el pastor es más importante. No, no es el más importante. Es el que tiene que enseñar que él también puede ser corregido. Pastor, mire, es que usted se equivocó, ¿qué días? No, es en serio. El otro día el diácono Otoniel me dijo, pastor, usted tuvo una acción que fue equivocada. Diácono, perdóneme. ¿O no fue así? Es que acá nosotros, no todos no somos infalibles. Si él me dice con la escritura que yo me equivoqué, yo tengo que aceptar que me equivoqué, arrepentirme y corregir. ¿Qué tal? No, es que yo soy el pastor. Hoy debemos recordar que esta familia de Dios, mis amados hermanos, Dios le dio autoridades para gobernar la iglesia, y esas autoridades tienen la responsabilidad de liberar todos los asuntos o negocios del reino. Por eso aquí los ancianos deberían estar cada domingo, porque ellos son veedores de que todo esté funcionando bien. ¿Qué tal el Señor te llama justo hoy? Haz tu presencia. Ay, no, es que no estuve. ¿Qué pasó? No sé. Hay un expresidente colombiano que dijo, todo sucedió a mis espaldas. ¿Usted le cree? No, es una ridiculez del presidente, expresidente. Yo no soy colombiano, pero sé algo de él. ¿No fue Samper? En el proceso 8000, no, es que todos los dineros que entraron fueron a mis espaldas. Yo no sé nada. Mateo 20, 24, 28 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Pero los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como él dijo, y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 13, 15, 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. ¿Saben por qué le leo este texto? Porque no hay ningún siervo de Dios, no hay ningún anciano, ninguna autoridad en la iglesia que se haya autopromovido solita. Yo no puedo decir, es que el Señor me llamó a ser pastor y dividí una iglesia, o dividí a alguien y me fui, porque yo lo he podido hacer. Mi esposa está de testigo. Este lugar, cuando yo era apenas un creyente, se reunía de mucha gente. Y la paradoja, ¿cuál era? En la iglesia eran poquitos y acá habían más.
Y yo hubiese podido decir, venga, yo hubiese fundado mi iglesia. ¿Cómo se hubiese llamado? A honoris causa. Pero queridos hermanos, ¿qué nos enseña el texto? Que los hombres que se reúnen acá, apóstoles y ancianos, están por atender una situación de la iglesia, pero en obediencia a un llamado de una necesidad de la propia iglesia. ¿A quiénes convocaron? A todos los apóstoles y los ancianos. Alguien dijo, es que estoy ocupado, es que estoy de puente. No. Mis hermanos, a veces nosotros olvidamos los detalles en el texto. Y a mí, ¿saben qué me parece extraordinario? No hay uno que falte. Dice que todos los apóstoles, todos los ancianos, aún muchos de los nombres de ellos no se mencionan. Pero es que hay algunos que quieren ser pastores simplemente por la posición y no por lo que tienen que hacer. El pastor es un hombre que está dispuesto a servir, así su nombre no se dé a conocer. Tiene que aprender a ser de bajo perfil. Queridos hermanos, miren, por años a mí me invitaron a, pastor, venga, predique. Miren, después de 12 años de ser pastor, hace un par de domingos, si no me equivoco, yo falté. ¿Por qué razón? Porque ya se está formando la iglesia y hay personas que me pueden reemplazar a mí. Y poco a poco posiblemente lo voy a hacer. Pero para que otros crezcan, yo tengo que menguar. Y para que yo mengüe, yo me tengo que hacer un poco al costado. Pero eso se da naturalmente. Pero ¿en quiénes uno confía? En los que han estado por años con uno. A veces uno piensa que esto pasa de la noche a la mañana. Es que aquel que fue llamado para ser pastor o liderar, tiene que aprender a lavar los pies de otros, a servir a otros, a estar en disposición del servicio, porque ese es el camino que nuestro mismo Señor Jesús lo hizo. Y nuestro texto nos dice de manera maravillosa que se reunieron los pastores, los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió de que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto me parece tan interesante, porque aquí estamos viendo una reunión de ancianos, de pastores, de ministros de Dios, que se reúnen con la autoridad que el mismo Espíritu Santo les ha dado. ¿Pero para qué se reúnen? Para solucionar un problema en la iglesia. ¿Saben? No vienen a crucificar a nadie. No traen una lista de los fariseos que estaban enseñando mal. Me pareció tan interesante. Ellos vienen a aclarar cuál es la doctrina. La salvación es: cree en Cristo o circuncídate y cree en Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Saben por qué se los digo? Porque la actitud del verdadero siervo de Dios no es ir a acabar con aquel que está en pecado. No es ir a decirle: tú pecador. ¿Sí? ¿Qué días nos visitó una muchacha que está confundida? Pero la atendimos, la recibimos, la abrazamos, la saludamos. ¿Y por qué le digo que está confundida? Porque está viviendo con otra mujer. Está reconfundida. Pero si yo la ataco a ella, ¿cómo voy a tener la oportunidad de predicar el evangelio? Así se hace con el alcohólico, con el drogadito, con el fornicario, con el adúltero, con cualquiera. Porque estamos para predicar el evangelio del perdón, de la reconciliación. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Acúsalo, expónlo, señálalo. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué hay que hacer? Dice, y miren lo interesante: vosotros que sois espirituales, o sea, vosotros que están en autoridad,
restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y que día yo le decía eso a Tatiana. Yo le decía, yo cuánto le ruego a Dios no ser tentado. Porque el día que a mí el Señor me ponga en tentación, me va a poner en tentación con algo que a mí me gusta, me agrada, me atrae, donde yo posiblemente no puedo decir que no. ¿Saben por qué muchos de nosotros no pecamos? Porque Dios está así, sosteniéndonos, afirmándonos, protegiéndonos, guardándonos, cerrándonos puertas y abriéndonos las necesarias. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hechos 11, 29, 30 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos en cada ciudad, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Hay un orden en la iglesia porque hay autoridades, no jerarquía. El pastor es igual que ustedes, el anciano es igual que ustedes, los diáconos son igual que ustedes, pero Dios nos encargó para ser columnas de la iglesia y sostenerla. Y queridos hermanos, si alguien no puede faltar en la iglesia, son esas columnas. Miren, en esta casa se cayó la pared, bueno, se rajó el techo, bueno. ¿Ustedes qué pensarían? Se está quebrando la columna, ¿qué harían? Salen a correr. Hoy, mis hermanos, tenemos que considerar, y es interesante, mis amados hermanos, miren, en este texto encontramos algunas cosas particulares. Todos los ancianos están presentes. ¿Qué significa? No hay ausentes. Los ancianos representan a la iglesia. Ellos están, Dios nos puso para defender la iglesia, no para cargar un título, no para que digan, hola anciano, hola pastor. No es para que le hagan reverencia. Miren, cada vez que me dicen pastor me recuerdan mi oficio, que es PhD. ¿Sí saben qué significa PhD? ¿Qué significa PhD? Pobre hombre de Dios. Alguno diría doctor, ¿no? No. En la iglesia no sufrimos de titulitis. Queremos servir porque amamos a nuestro Dios. Nosotros representamos a la iglesia. Los ancianos velan por la voluntad de Dios que se haga en la iglesia. Los ancianos no trabajan en secretos. Queridos hermanos, es que nosotros no tenemos como secretos. No es como, miren, acá está el anciano Jairo. Hemos tenido reuniones de consistorio. Problema, yo no lo estoy llamando, venga, ¿qué vamos a hacer? No me pongo de acuerdo con él. Llegamos a la iglesia y ahí todos nos enteramos. ¿Por qué razón? Porque los ancianos deben ser leales. La lealtad es una característica de todo buen siervo y hombre de Dios. Porque no somos leales a nuestros intereses o a nuestra dignidad, somos leales a Cristo, y Cristo nos puso para eso. Hechos 15, versículo 6 nos dicen estas características, y voy a leer del 6 al 9, pero recuerden, estaban todos los ancianos, ellos representaban las iglesias, ellos velan por la voluntad de Dios, ellos no trabajan en secreto y todos son leales. Este es un buen hombre de Dios. ¿Usted cómo sabe que alguien guarda todas estas características? A lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Qué importante. Reunidos. ¿Cómo era el punto 1? Los ancianos. Punto 2, en unidad. O sea, las autoridades tienen que estar
unidos. ¿Por qué? Porque hay un solo propósito. ¿Para qué se reúnen los pastores? Alguna vez alguien me dijo, reunión de pastores, muerte de ovejas. No, nosotros no nos reunimos para acabar la iglesia. No, nos reunimos para protegerla, para cuidarla. ¿Por qué razón? Porque es un encargo que el Señor Jesús hizo en la persona del apóstol Pedro. Le dijo: Pedro, sobre la roca que es Cristo, edificaré mi iglesia. Y le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. No le dijo: apacienta tus ovejas. Queridos hermanos, la grey del Señor no son nuestras. O sea, yo no puedo decir: Jairo es mío, Yanli es mío, ¿sí? Bueno, Juan David sí es mío porque es mi hijo. Pero sí, cada oveja que el Señor añade es de Cristo. ¿Y por qué es de Cristo, Yelicita? Porque Cristo lo ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Él redimió, compró, pagó por nosotros. Y muchos debemos observar que la iglesia apostólica es un ejemplo para el trabajo hoy en nuestros días, a pesar de los ataques, a pesar de las diferencias, a pesar de la humanidad pecadora que nos aborda. En Hechos 15, versículos 10 al 18 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque le está diciendo: cumplan la ley. Cree en Cristo y cumple toda la ley. Esas iglesias pietistas, fariseas. No, queridos hermanos, todos tenemos problemas con el pecado. Solo que la gran mayoría de nosotros los escondemos, los camuflamos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Miren, qué es lo interesante. Casi siempre cuando hablamos, ¿quién es más importante, Bernabé o Pablo? ¿Quién es más importante? Pero nosotros pensamos que Pablo, porque él escribió muchas cartas. Pero acá la iglesia en Jerusalén, ¿a quién reconocía más? Lucas nos pone primero a Bernabé y luego a Pablo. Ahora, ninguno es más importante, los dos son siervos de Dios. Cuando ellos callaron, Jacobo, ¿quién es Jacobo? Otro anciano de la iglesia, y les voy a decir que esto es interesante, porque este Jacobo es el hermano del Señor Jesús, aquel que le decían el rodillón. Él tenía ese apelativo, ¿saben por qué? Porque sus rodillas tenían callos que se le habían incrementado el tamaño de las rodillas, porque era un hombre de mucha oración. Y Jacobo es el que en nuestras Biblias nosotros encontramos como Santiago. Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y miren lo interesante, ¿por qué yo les digo esto? Porque ya hemos hablado de personas muy importantes: Bernabé, Pablo, Jacobo, Pedro. O sea, está toda la élite. Pero acá hay algo particular que ustedes no han notado. ¿Cómo llamó Jacobo al apóstol Pedro? Simón. Parece ser, y esto solo se puede leer entre líneas, que aquellos que estaban como muy apegados a las tradiciones judaicas era también Jacobo. Recuerden que Jacobo, ¿por qué no creyó en Cristo? Porque él no asumía que él era el Mesías, a pesar que era su hermano. Así como muchos piensan que María, virgen, perpetuamente virgen, como si la virginidad fuera algo, yo no sé cómo llamarlo, no, como un grado de pureza.
es que el hecho de que María haya tenido hijos, y la Biblia dice, entre ellos uno es Jacobo, eso no le quita dignidad, al contrario, le agrega, ¿cómo es? Le agrega, muy bien, gracias, ¿no? Pero está bien que ustedes participen, le agrega valor a su vida, porque una mujer con varios hijos, porque la Biblia habla de que tuvo a Jesús, a Jacobo, 2 hermanos más y 2 hermanas más por lo menos, no recuerdo ahorita los nombres, pero lo que yo sí les puedo decir es algo muy importante, que Jacobo trata a Pedro no del nombre que el Señor Jesús le puso, que es un nombre griego, sino le da y lo trata del nombre judío. Y dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace reconocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Saben a quién citó? No tengo mucho tiempo porque ese reloj no detiene. Es que yo quisiera congelarlo y decir, miren, él citó al profeta Amós, en el capítulo 4, versículo 12 en adelante. Una profecía que era bendición para el pueblo de Dios, él lo dice que es para la nación nuestra. La unidad de los ancianos, ¿saben cómo es vista aquí? Como un concilio. Lo que para los presbiterianos, para nosotros es el consistorio. Este concilio es una obra de fe, donde Dios llama a sus autoridades a ser sabios, a discernir que frente al ataque a la iglesia es un ataque al reino de Dios y que ellos lo tienen que defender. Miren lo interesante de todo esto. Ellos estaban reunidos para defender la iglesia, no están reunidos para perseguir a nadie, no están reunidos para atentar contra nadie, sino para traer orden en medio de sabiduría, amor y la dirección del Espíritu Santo. ¿Quiénes habían hablado? Pedro en un discurso, Bernabé, Pablo y ahora finalmente Jacobo. Y es muy importante, mis amados hermanos, cómo sabemos y reconocemos pastores e iglesia. Pastores y ancianos en la iglesia. ¿Cómo lo reconocemos? Por su servicio, por su vida, por su disposición, porque ellos no están buscando su nombre ni su propia gloria, ellos no buscan una posición, ellos están dispuestos a servir en cualquier área y están siempre buscando la edificación de la iglesia. Es fundamental, mis amados hermanos, que los ancianos no solamente conozcan la doctrina, sino que vivan la doctrina, que ellos mismos vivan su salvación, porque eso es lo que los pone en autoridad. Usted siempre respetará a alguien que ve permanentemente y que ve su ejemplo, que le da testimonio de quién es, en quién cree, su compromiso, su lealtad, su amor por el prójimo. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así vemos los pastores a la iglesia. No es que estamos diciendo, oiga, mire, entró un filisteo. No. Siempre uno, a los invitados, como uno los ve, como alguien que Dios posiblemente está trayendo, que si cree en Cristo será miembro de ¿dónde? De nuestra familia. Y para los pastores, los miembros de la iglesia son como si fueran sus hijos. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y tercer punto, reunidos, establecen o concluyen. Queridos hermanos, el concilio, la reunión de los ancianos que Dios ha puesto, ellos tienen el deber de tomar decisiones sabias en medio del amor, de la misericordia, en una unidad absoluta, velando por el cuidado del evangelio. Velando también, ¿por qué?
por la extensión del reino y velando por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. No es en todas las iglesias, sino en nuestra iglesia, porque eso afecta. Hechos 15, versículos 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Miren lo interesante, mis amados hermanos. Y hay algo que yo quiero aclarar, aunque nuestras vidas no deben ser herméticas, y es verdad, y deben ser abiertas, lo que los pastores, y ahí usted es donde conoce al pastor realmente, lo que él sabe y te aconseja, no es para beneficiarse de ti, no es yo sé tu secreto, Marquitos. Y Marquitos sí sabe que yo sé su secreto. No, es en serio, pero no es para coaccionarlo ni manipularlo, sino para ayudarle que él se corrija y vuelva a Dios. Y yo, pero yo también sé su secreto, no se preocupe. Es que acá los dos se ponen a pelear. Pero no es para manipularlos, es para ayudarlos, para que busquen de Dios, para que crezcan en Dios. Es que un verdadero pastor no está preocupado de tener honra o de agradar. Es como un padre para los hijos. ¿Por qué uno a los hijos disciplina? ¿Por qué les llama la atención? ¿Por qué uno se pone firme y dice, esto es lo que hay que hacer? Es por amor a ellos. Mis amados hermanos, se los digo con el corazón. El ser cartas abiertas para el pastor es para que el pastor te dirija a Cristo, para que te dirija a la palabra, para que tú coseches las bendiciones que hay prometidas cuando nosotros crecemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 6 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. ¿Por qué yo les leo esto, mis amados hermanos? Porque estamos hablando del consistorio o del concilio o de la reunión de los ancianos, hombres que la iglesia conoce cómo viven, cómo comportan, cómo se comportan, pero son hombres que también conocen la iglesia. Y aquí, a pesar de que ellos sabían quiénes eran los que estaban enseñando mal, ellos ¿qué es lo que hacen? Toman decisiones en favor del reino de Dios, de la iglesia, y se ponen de acuerdo. Esto es lo que vamos a enseñar. Y de esa manera van a discipular. ¿Por qué lo hacen? Porque esa es una promesa cumplida del Señor. Jeremías 3:15, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hechos 20:28 nos recuerda también lo mismo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Queridos hermanos, yo los quiero invitar a que nosotros como iglesia demos gracias a Dios por nuestros ancianos. Los ancianos son los pastores de la iglesia, por nuestros diáconos, esos oficiales que incondicionalmente siempre sirven. Porque cuando nosotros vemos ancianos y diáconos en la iglesia, vemos hombres de Dios que renuncian a sus vidas para servir de manera permanente, leal al Señor. Y es importante reconocer y notar cómo Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, está describiendo
el obrar de Dios en medio de la iglesia. El evangelio es predicado. La salvación es solo por creer en Cristo. Nada más. Segundo, que hay que proteger la iglesia con una enseñanza bíblica. Dios está mostrando el camino para su iglesia y que los siervos de Dios deben estar dispuestos a renunciar a sus vidas para poder seguir alcanzando a los gentiles, a los no judíos. Porque la iglesia va creciendo cuando vienen personas que abandonan la vieja religión y aceptan a Jesucristo como su Señor, como su Dios, como su Salvador. Y a estos hay que discipular. Hoy, mis amados hermanos, debemos notar la obra de Dios con el corazón y dar gracias a Dios, porque toda iglesia saludable siempre está teniendo personas que van llegando poco a poco a la verdad y son traídos por el Señor. ¿Saben qué dice la Biblia? Que el Señor nos trae con cuerdas de amor. Y eso es muy interesante. Yo no sé si usted alguna vez le han puesto una cuerda y lo han jalado, pero eso no es muy amable, porque cuando a ti te jalan con una cuerda, con una soga, te ajusta, te aprieta, te talla, te maltrata. Así como un padre lleva a su hijo a la iglesia para que conozca del Señor, para que viva para Dios, para que, miren, ¿saben por qué traemos a nuestros hijos aquí? Para que ellos tengan las bendiciones del reino, para que gocen de las bendiciones del pacto. Hoy, queridos hermanos, debemos notar que la obra de Dios está en medio de nuestra iglesia. Y la vida cristiana no es una cuestión de una lista de normas, preceptos y demandas, de prohibiciones. Hermanos y hermanas, lo importante es saber que si tú crees en Cristo, tu conducta es afectada, tu mente es afectada, tus decisiones son afectadas y alcanzarás las bendiciones ganadas por Cristo en la cruz del Calvario. Cielos nuevos, tierra nueva, una herencia en el Señor, pero parte de la promesa de Ezequiel 36, 26, 27. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. La salvación solo es creer en Cristo. El resto Dios lo va a obrar poco a poco. Según de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Juan 3, versículos 3 al 5, respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Si tú hoy, Dios te está hablando a tu corazón, tú sabes que no has podido cambiar ni vas a cambiar. Pero abandónate a una promesa que el salmista David dijo en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y yo le cito al rey David. Él, siendo rey, tuvo que ser tratado por su pastor. Llegó el profeta Natán. Y después de esa reunión, el pecado de David salió a la luz. Y él tuvo que reconocer que había pecado contra Dios. Hoy, roguemos por entender la voluntad de Dios. Dios nos ha dado pastores. Esos pastores que vemos cada domingo. Los que cuidan de la iglesia, de nosotros. Ellos son siervos de Dios, que viven en favor del reino. Y su labor fundamental es predicarnos la voluntad de Dios. Así no nos guste. Así nos incomode. Así sintamos que se meten al rancho nuestro.
pero es para que abracen todas las bendiciones del Señor, para crecer en toda buena obra. Ese es el mandato de nuestro Dios. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por los pastores, por aquellos también que son pastores de otros pastores, por el cuidado de nuestra iglesia, por aquellos que nosotros podemos ver cada domingo, Señor. Y gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Sabemos de los ataques que sufre la iglesia, pero también sabemos de tu obrar. Y Señor, bendice nuestra vida y ayúdanos también a sujetarnos, a dar cuentas de nuestra vida y a dejarnos ayudar. En el nombre de Jesús. Amén.